continuar con Carlos Sosa, el camarada Carlos Sosa, por el Frente Sindical del PCDR. Buenas noches, compañeros y camaradas. Antes que nada, nuestro Frente Sindical quiere expresar su reconocimiento a quienes entregaron la más preciada que tiene el hombre, la vida, por una causa tan noble como es la de hacer la revolución. En ello, homenajear a nuestros mártires, auténticos comunistas revolucionarios. Decía el comandante Ernesto Che Guevara: recuerden que el eslabón más alto que puede alcanzar la especie humana es la de ser revolucionarios. Para nuestros mártires, mi más humilde y sincero agradecimiento. Compañeras y compañeros, camaradas, la lucha por construir una sociedad sin explotadores ni explotados, sin opresores ni oprimidos, una sociedad sustentada en la cooperación y planificación colectiva, tiene sus marchas heroicas y victoriosas, y sus reveses amargos y luctuosos en el camino de su concreción, dejándonos también un cúmulo de ricas experiencias que refuerza y nutre nuestra teoría guía, el marxismo-leninismo-maoísmo. Prueba inequívoca de los caminos necesarios a recorrer por la clase obrera, el proletariado y el pueblo en las distintas fases y etapas del desarrollo de la revolución socialista. Particularmente en nuestro país del tercer mundo, de capitalismo atrasado y dependiente del imperialismo principalmente del yanqui, donde la oligarquía asociada al imperialismo está integrada por la gran burguesía intermediaria y los latifundistas. Entendemos que para llevar adelante la revolución democrática, agraria y antiimperialista en marcha ininterrumpida hacia el socialismo, la clase obrera es la vanguardia y la fuerza motriz principal, dado que es aproximadamente el 70% de la población y que tiene además como aliado a los campesinos pobres, a los pequeños productores del campo, a la pequeña burguesía y en algunos periodos hasta cierto punto incluso a sectores bajos de la burguesía nacional. Por ello entendemos necesario librar una lucha franca contra el oportunismo en el seno del movimiento obrero, a que consideramos enemigo de la revolución, al mismo tiempo que libramos una batalla contra el imperialismo por la liberación nacional. Nuestro Frente Sindical, como es natural, pone el centro del trabajo en los sindicatos de la Convención Nacional de Trabajadores PICNT, para crear las condiciones que permitan elevar el nivel de organización, de participación y conciencia de los trabajadores con miras a la revolución, ateniéndonos a que la tercera parte de los trabajadores asalariados, unos 400.000, están afiliados a la Convención Nacional de Trabajadores PICNT. Nuestra tarea es dar la lucha para cambiar la correlación de fuerza a favor del clasismo, ya que en la gran mayoría de la dirección de los sindicatos predomina el oportunismo. Por ello, promovemos desde la corriente sindical clasista la formación de agrupaciones clasistas dentro de los sindicatos, unificados en el accionar a las distintas corrientes del clasismo, participando en la coordinación de los 8, participando, para dar un ejemplo, no solo en el acto central del 1 de mayo, sino en la histórica marcha de la columna Cerro-Teja, y con nuestra presencia en el acto junto a los militantes clasistas por la reconstrucción de la tendencia. Y estos años sumándonos a la marcha que partió del Hospital de Clínica, desplegando nuestras carteleras, levantando nuestras consignas, repartiendo nuestros volantes e izando nuestra bandera. Estas agrupaciones clasistas son armas de lucha contra el oportunismo que siembra ilusiones en un supuesto diálogo nacional con el gobierno que aísla y dilata en la práctica las medidas de lucha con pretensiones electoralistas, haciendo toda clase de concesiones. Los 3 periodos de gobierno del pseudo-progresismo frente amplista, es decir, del oportunismo,
se ajustó a la División Internacional del Trabajo que impone el imperialismo, causando la reprimarización de la economía y la desindustrialización del país, quedando al servicio del gran capital, de la oligarquía, del capital financiero, de la gran burguesía intermediaria y del imperialismo. Ante esta política económica y social, amplios sectores populares mostraron su descontento abriendo paso a la derecha y ultraderecha con componente fascista integrada hoy en la coalición de gobierno, que desde el inicio mostró su política neoliberal a ultranza, antipopular, antiobrera y proimperialista, con la finalidad de hacerle pagar la crisis económica a la clase obrera y al pueblo. Las pretensiones de hacer los ajustes en forma inmediata situó a la ley de urgente consideración en el centro de la política nacional, antidemocrática, antipopular y represiva, que fue enfrentada desde el inicio con movilizaciones en la calle por organizaciones de trabajadores y estudiantes que formaron un frente anti-LUC, con masivas movilizaciones que miraban con recelo el oportunismo, ya que no estaban bajo su dirección, y que finalmente culminó en el llamado a referendo luego de amplias discusiones de la intersocial que terminarán adoptando las dos posiciones que ya conocemos, la parcial y la total. A pesar del oportunismo y sus manganetas, de la pandemia, del corto tiempo que hubo para conquistar las firmas, se logró ir al referendo por la parcial, con un gobierno que estaba desgastado por 2 años de rebajas de salario, jubilaciones, inflación, tarifazo y persistente de la crisis económica. Se perdió por muy poco margen, que significó una digna derrota, donde el gobierno salió golpeado, lo que se expresó en una desaceleración en las intenciones y pretensiones con que venía. En estos años de gobierno, la lucha contra la rebaja salarial y el sostenimiento del acuerdo puente firmado por el oportunismo que le hacía el juego al gobierno, impulsamos desde la corriente sindical clasista la necesidad de unificar las luchas, discutir un programa mínimo del movimiento sindical, enfocar una recuperación de lo perdido de estos 2 años a través del ajuste por inflación 2022 y 2023, así como el congelamiento de los precios de los productos de la canasta familiar, mientras el oportunismo elevaba sin movilización 10 medidas que el gobierno ni siquiera contestó. Ante estas dilatorias del oportunismo, impulsamos la movilización callejera contra la carestía y la rebaja salarial, e incluso llamando a un paro de 24 horas activo que se tardó meses en tomar. Desde 1992, tanto nuestro pueblo como los trabajadores de las empresas públicas han venido combatiendo para frenar la política de entrega, de pérdida de soberanía a la luz de los dictados de los organismos internacionales de crédito. Hoy, la lucha, más allá de las tercerizaciones y distintas formas de privatizaciones, con proyectos que comprometen económicamente y financieramente a las empresas públicas, como el caso del proyecto Neptuno para OCE, la portabilidad numérica en Antel, UTE, que tiene contratos preestablecidos con privados por los cuales debe comprarle la energía eléctrica aunque no la precise, son ejemplos claros de favorecer al privado. Sin embargo, la lucha se ha centrado en la pérdida de salario y el llenado de vacantes. En estos días, la Mesa Sindical Coordinadora de ENTE ha manifestado la necesidad de comenzar a tomar medidas de lucha, ya que luego de 10 meses de negociación con el gobierno, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mantiene ajustes por debajo de la inflación e incluso a ciertos sectores de los trabajadores le ha propuesto que resignen la mitad de lo perdido en el año 2021. Además, en el caso de llenado de vacantes, ni siquiera cumple con el compromiso manifestado de 3 por 1. Estos años de gobierno de la derecha y ultraderecha se ha profundizado la pobreza y las luchas populares por cuestiones urgentes de nuestro país y de nuestro pueblo se vienen profundizando. En el año 2020, a consecuencia de la pandemia, la restricción de movilidad provocó un descenso de la conflictividad. La vuelta a la presencialidad y la vuelta a la ronda de los consejos de salario, luego de la rebaja del salario real, abrió paso al aumento de la conflictividad en el año 2021, donde
Desde enero a noviembre se registraron 79 conflictos, 2 paros generales de 24 horas y 5 conflictos con ocupación. Este año los conflictos incrementaron significativamente en relación al año pasado, en la construcción, en la educación, en los públicos y en la industria manufacturera, la mayoría de ellos por reclamos salariales. En este contexto, la corriente sindical clasista ha desarrollado una amplia acción, apoyando solidariamente a sindicatos y organizaciones sociales que mantienen las ollas populares donde miles de personas van a buscar un plato de comida para poder sustentar su alimentación diaria. Ha extendido su apoyo a asentamientos urbanos donde sectores del pueblo buscan un refugio, aunque sea precario, para la familia, además de luchar por una vivienda digna. Ha extendido la solidaridad con los gremios en conflicto. Recuerdo la marcha a pie con los compañeros de Sofrica desde Canelones a Montevideo que culminó en Aute, logrando la restitución a la actividad laboral, luego de un largo periodo en seguro de paro. Desde la corriente sindical y clasista impulsamos la lucha contra el ajuste presupuestal, la rendición de cuentas y la rebaja salarial, contra la reforma de la educación, contra la reforma de la seguridad social, lucha que los compañeros clasistas de ATSS colocaron en el Congreso del PCNT con gran éxito y hoy se viene desarrollando. Ha podido demostrar este accionar poniendo el centro de gravedad en los sindicatos, en la movilización y en la lucha, de ser un proceso real de acumulación de fuerza. Por la verdadera unidad del clasismo, para frenar los planes reaccionarios del gobierno de derecha y ultraderecha al servicio de la oligarquía y el imperialismo, del pago de la deuda externa y la entrega de la tierra y los recursos naturales del país a los monopolios imperialistas, abrir así, al calor de la lucha, una nueva perspectiva revolucionaria, democrático-popular, agraria y antiimperialista en marcha ininterrumpida hacia el socialismo en nuestro país. Con nuestros mártires en el corazón por la revolución, ¡viva el Partido Comunista Revolucionario! ¡Arriba los comunistas!